¿Qué pasó entre Matilde y tú, Rafael? Anoche la vi en la casa de don Damaso. ¿De veras quieres saberlo? Pues bien, mi querido amigo. Esta es la historia. Viví en un mundo rosado. Los padres de Matilde me aceptaban felices, porque el mío era rico, y especulaban con nuestro matrimonio. Matilde me descubrió una parte del cielo, jurándome que jamás dejaría de amarme. Una tarde, mi padre me llamó a su cuarto. Rafael, hijo mío, todo lo he perdido. Cuando pague mis deudas, apenas podremos vivir pobremente. Y así viviremos. No se aflija usted. Yo trabajaré. Explicarte la ruina de mi padre sería referirte a una historia que se repite todos los días en el comercio. Pero yo poseía 60 millones de felicidad porque Matilde me amaba. Seguí visitando su casa, hablando de amor con ella. Tú sabes que el amor pone una venda en los ojos que me impedía ver la frialdad con que don Fidel de pronto reemplazó las atenciones que me prodigaba. Una noche llegué a casa de Matilde y encontré solo a don Damaso. No sé por qué, pero sentí helarse mi sangre cuando lo saludé. Estoy encargado de una muy desagradable misión, que espero usted acogerá con la moderación de un caballero. Señor, puede usted hablar. Conozco las normas de urbanidad y no es necesario que me las recuerden. Usted no ignora que la situación de una niña soltera es siempre delicada y que sus padres tienen el deber de alejar de ella todo aquello que pueda comprometerla. Mi cuñado Fidel ha notado que la sociedad se preocupa mucho de las reiteradas visitas suyas a esta casa y teme que la reputación de Matilde pueda sufrir con esto. ¿Quiere decir que don Fidel me despide de su casa? Le ruega que suspenda sus visitas. Pero está usted loco. Joven, no estoy dispuesto a escuchar sus bravatas. Es que las oirá y después se las repetiré a tu cuñado. ¡Bravo! Aquí debo advertirte que Matilde tenía otro pretendiente. Un tal Adriano. Bastante rico, por supuesto, pero al que yo nunca le di demasiada importancia. Tan seguro estaba de su amor. Por aquel entonces, don Damaso tenía una deuda de dinero con ese Adriano. Y por conseguir un plazo mayor para pagar esa deuda, se prestó a instancias del padre de Matilde para hablar conmigo. ¿Sabes, Martín, qué es lo único bueno que tienen las cosas malas? Que vienen todas juntas. Aquella noche, cuando llegué a mi casa, encontré a mi tía Clara junto al lecho de mi padre. Rafael, ¿eres tú? Sí, papá. Dame tu mano. Así estoy mejor. Hijo, quiero oír tu perdón. Papá, no tengo nada que perdonarle. Tu madre murió cuando aún eras un niño. Y yo, para compensar esa falta, te di todo, mi amor. Sí, y yo lo he recibido. Me hubiera gustado dejarte siendo un hombre rico, de mundo. Solo Dios sabe que hice todos los esfuerzos, pero el destino... Está bien. Está bien, papá. Yo lo sé.
Hijo, quiero que me perdones por abandonarte, por no haberte podido dar todo lo que deseaba para ti. Le he pedido, aunque ya tú eres un hombre, a tu tía Clara que cuide de ti. Sé un hombre de bien, hijo. Confío en que lo serás. No quites tu mano. Quiero estar así siempre. Así siempre. Un mes salí a retribuir algunas visitas de pésame. Me enteré que Matilde y Adriano iban a casarse pronto. Martín, tu mal no es irreparable. Es posible que olvides, ya que aún no eres amado. Olvidar cuando el amor comienza no es fácil. Pero intenta amar a otra entonces. No podría. Tienes razón. Es preferible que luches por el amor de Leonor. Porque lo que después pasó conmigo tampoco ha sido vida regalada. Conocí a los Molina y en un vano intento por aplacar mi dolor, comencé a visitar su casa por las noches y a enamorar a Adelaida. En los cálidos brazos de Adelaida Molina escapaba de mi amor por Matilde Elías. Hasta que, en un último acto de conciencia y arrepentimiento, decidí poner término a aquellas relaciones. Pero ha sido imposible, Martín. Adelaida esperaba un hijo mío. Desde ese momento he puesto todo mi empeño por ayudarla, pero ha sido imposible. Me trata como si jamás una palabra de amor hubiese mediado entre nosotros. Me ama todavía, me odia. No lo sé, Martín. No lo sé. Seguramente ahora te preguntarás por qué te he llevado a esa casa. Y si no pensé que en el fondo podía ocurrirte lo mismo que a mí. Es cierto. No. Tengo mi experiencia adquirida a costa de muchos remordimientos. Y solamente he querido distraerte. Te veo lanzado en un camino funesto y solo quiero salvarte, Martín. Esto solo lo hice por distraerte. Y he aprovechado de contarte lo que me ocurre a mí. Si hubiera visto en ti un carácter ligero, me habría cuidado muy bien de no llevarte a esa casa. Tienes razón. Para mí, Leonor o nada. Sé que no tengo derecho a quejarme, ya que ella nada ha hecho para inspirar mi amor. Pero sigamos hablando de ti. ¿Qué dirías si yo te devolviera el amor de Matilde? ¿Tú? No sé, podría ser. No, Martín, es imposible. Su novio ha muerto, ¿cierto? Pero yo continúo siendo pobre. Al menos voy a intentarlo. ¿Lo molesto, señor Rivas? No, señorita. Lamenté mucho que nuestra conversación de anteayer quedase interrumpida. Me dio la impresión que no me expliqué bien con respecto a algunas preguntas que le hice acerca de su amigo Rafael San Luis. Se explicó usted perfectamente bien. Ahora sé por qué lo hacía. ¿Ah, sí? Sí, señorita. Por lo tanto, se ha decidido ser más comunicativo.
Solo ayer Rafael me confió su historia. Entonces podrá contestar mis preguntas. Creo que sí. Está bien. Ya que usted parece saberlo todo, señor Rivas, dígame, ¿su amigo ama todavía a Matilde? Con todo el alma. ¿De veras? Estoy seguro. El entusiasmo con que me ha hablado de su amor por Matilde, el desaliento y el desengaño con que mira el porvenir, confirman plenamente la firmeza de sus sentimientos. Habla usted como si se tratase de su propio corazón. Creo en el amor, señorita. ¿Está usted enamorado? Una persona en mi posición no tiene derecho a estarlo. Pero eso no me impide creer en el amor. Veo que el desaliento de su amigo le ha contagiado a usted también. No, señorita. Pero me he dado cuenta que aquí en Santiago se considera el amor como un pasatiempo de lujo. Y esa no es la idea que yo tengo de él. Parece que usted tiene mucha experiencia. En realidad no, señorita. Creo que hay algo más importante que todas esas charlas insustanciales en que se complacen los jóvenes de esta sociedad. ¿Sí? ¿Y a ese algo tan desconocido es lo que usted le llama amor? Precisamente. Y los que desconocen su existencia o nacen incompletos tienen más posibilidades de ser felices. ¿Más felices? ¿Por qué? Porque tendrán menos posibilidades de sufrir, señorita. Ay, veo que para usted entonces el amor es una desgracia. Cada cual debe considerarlo desde la posición que ocupa en la vida. ¿Y cuál es su posición, señor Rivas? Supongo que no tiene mayor interés saber lo que yo piense al respecto. Pero ya que me lo pregunta, seré sincero. Sí, señorita. Creo que debo considerar el amor como una desgracia. Y como no estoy dispuesto a sufrir por ello, me he propuesto sobreponerme a su influjo. Veo que usted se considera bastante superior a los demás, señor Rivas. Solamente un poco más egoísta, ya que considero que ese es el camino más ventajoso. Usted se ha separado demasiado del objetivo de nuestra conversación, señor Rivas. Si desea saber algo más. Conversábamos sobre su amigo. Rafael ama. Y es desgraciado, señorita. Podría enseñarle su filosofía de resignación. Es que él mismo me ha enseñado que cuando vienen los desengaños, es preferible no buscar correspondencia. Usted cuenta siempre con los desengaños. Esa es una prueba de que no me creo superior a los demás. Y que me califico con bastante modestia. Hay modestias que se parecen demasiado al orgullo, caballero. Y no vaya a ser cosa que en las lecciones que le dio su amigo ayer haya olvidado decirle que el orgullo necesita un punto de apoyo para poder manifestarse.